En el día de hoy te traemos el listado de los 10 mejores y más grandes acuarios del mundo en el 2023. Esta fue realizada mediante una comparación cuidadosa. Contiene información detallada desde el tanque más grande, los tamaños de los paneles de visualización hasta la cantidad de tiburones ballena que estos poseen, así como la cantidad de galones de agua en general. Espero que disfruten este top 10 de los acuarios más grandes del 2023. Así que comencemos. En el número 10 nos encontramos con Aquarium of the Bay ubicado en San Francisco, Estados Unidos. El Aquarium of the Bay tiene un costo de $26 por adulto. Este acuario demuestra que no es necesario enviar maravillas acuáticas de todo el mundo para tener un acuario extraordinario. El suyo es el hogar de más de 20.000 animales marinos, centrándose en la diversidad de vida dentro de las aguas del norte de California. Ubicado en el famoso Muelle 39, el acuario de la bahía sin fines de lucro está lleno de personajes locales interesantes. Hay cabezas de oveja de California, que deciden su propio género, temibles rayas murciélago, que trituran su comida con mandíbulas de hierro y luchan contra los depredadores con espinas venenosas, y amistosos tiburones de 7 branquias, conocidos por deambular por las aguas poco profundas de la bahía de San Francisco hasta por 32 años. Puede sumergirse, no literalmente, por muy tentador que sea, en los ecosistemas de la bahía de San Francisco explorando sus diferentes profundidades, rincones y grietas, y enamórese de su variedad de residentes mientras fluye a través de una variedad de aguas cristalinas. Túneles Aquarium of the Bay trabaja con la misión de facilitar la progresión de la resiliencia climática y la conservación de los océanos. Desde iniciativas de cría y rescate hasta programas de ciencia y naturaleza en las escuelas, Aquarium of the Bay es un bastión de la investigación y educación oceánica en el área de la bahía y sus alrededores. También participa en proyectos de sostenibilidad internos, centrados en el desvío de residuos, la conservación del agua y la energía y la prevención de la contaminación. Ahora siguiendo con nuestro conteo nos encontramos con el puesto número 9, el cual está a cargo del Acuario Oceanographic ubicado en Valencia, España. El complejo marino más elegante y futurista de Europa en una superficie de 110.000 metros cuadrados. Oceanographic está situado en Valencia, España, dentro del futurista complejo cultural denominado la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Inició sus operaciones en el 2003, su precio de entrada es de aproximadamente $30 por persona. Diseñado por el famoso arquitecto español Félix Candela, está compuesto por 9 elegantes torres submarinas que albergan muestras de los ecosistemas más importantes. Debido a su arquitectura vanguardista, uno admirará no solo la vida marina sino también los edificios de fantasía. Durante su recorrido por las distintas instalaciones, los visitantes pueden conocer de primera mano el comportamiento y forma de vida de más de 500 especies distintas como delfines, belugas, morsas, leones marinos, focas, pingüinos, tortugas, rayas, peces sierra, medusas, y especialmente el raro pez luna oceánico. Con 7 millones de litros de agua, el tanque del entorno, Océanos, es, con diferencia, el más grande del Oceanographic. A través de un túnel submarino de 35 metros, se pueden observar especies como el tiburón arena, el tiburón vaca y varias especies de rayas, entre otras. Dentro del ambiente denominado mares templados y tropicales, se le invita a realizar una travesía desde las regiones templadas del Pacífico y Atlántico hasta las cálidas aguas del Índico y Caribe a través de acuarios con un total de 700.000 litros de agua, conectados por un impresionante túnel submarino de 70 metros. Ahora nuestra lista continúa con el puesto número 8 y este le pertenece al Acuario de Dubái. Un gigantesco panel de visualización en uno de los centros comerciales más grandes del mundo. El Dubai Mall es considerado uno de los centros comerciales más grandes del mundo, es parte del complejo Burj Dubai de $20.000 millones en Dubái. El Acuario de Dubái está situado dentro del Dubai Mall. Este acuario inició sus operaciones en el 2008, su precio de entrada es de aproximadamente $25 por persona. Según su diseño es considerado el centro comercial más grande del mundo según el área total y el sexto más grande por área bruta alquilable. La atracción principal es el gigantesco panel de visualización, con capacidad para albergar 10 millones de litros, 2.64 millones de galones, de agua. El acuario tiene más de 33.000 animales vivos, incluidos más de 400 tiburones y rayas combinados. Además tiene incluida la colección más grande de tiburones tigre de arena del mundo, pero otros habitantes populares consisten en meros del tamaño de un sumo y bancos masivos de peces pelágicos. Debido a un sistema de iluminación especial, cíclico lunar, el ambiente del tanque cambia según la hora del día. Obtuvo oficialmente el récord mundial Guinness por el panel acrílico más grande del mundo. El panel mide 8.3 por 32.88 metros, 27 por 108 pies, y tiene 75 centímetros, 30 pulgadas, de grosor, superando al acuario Okinawa Churaumi de Japón. En febrero de 2010, el tanque lleno de tiburones tuvo una fuga que provocó una evacuación y un breve cierre del centro comercial, sin ninguna pérdida.
El puesto número 7 le toca nada más y nada menos que al Museo Nacional de Biología y Acuario de Kenting. El acuario de clase mundial de Taiwán fuera de lo común. El Museo Nacional de Biología Marina y Acuario está ubicado dentro de un inmenso parque acuático al aire libre en la costa sur de Taiwán, cerca de Kenting, Shenzhen, condado de Pingtung. El Museo Nacional inició sus operaciones en el año 2000 y tiene un costo de entrada de $13.80. El museo posee 3 exhibiciones principales: el museo, las 3 salas de exhibición temáticas de Waters of Taiwan, Coral Kingdom Pavilion y Waters of the World y los centros de administración y enseñanza, varias divisiones importantes del edificio como el centro de cría, instalaciones públicas, edificio de investigación, instalaciones de mantenimiento, centro de conferencias internacional y centro de investigación académica. El Coral Kingdom Pavilion alberga una pista móvil submarina de 81 metros, 266 pies, uno de los túneles submarinos más grandes de Asia. El tanque oceánico principal dentro de la exhibición, Aguas de Taiwán, contiene 5.7 millones de litros de agua de mar, tiene una ventana de acrílico de 16.5 metros por 4.85 metros y presenta un tiburón ballena. El parque posee más de 1.5 millones de galones de agua en toda su área, además este cuenta con más de 700 especies marinas. Acercándonos al top 5, nos encontramos con este acuario que ocupa la posición número 6, nada más y nada menos que el acuario de Osaka Kaiyukan. Una obra maestra arquitectónica que alberga un tiburón ballena. El acuario de Osaka Kaiyukan está situado en Osaka, Japón. Diseñado por el famoso arquitecto estadounidense Peter Chermayeff, el acuario de Osaka Kaiyukan parece muy elegante desde el exterior. El acuario de Osaka inició sus operaciones en el año 1990 y tiene un costo de entrada de $19. La presentación de las exhibiciones en Kaiyukan es lo que lo convierte en uno de los acuarios más geniales del mundo, y la maravilla comienza en el momento en que los visitantes cruzan Aquagate hacia un túnel de océano azul. Alberga un tiburón ballena y una amplia variedad de otras especies, incluidas nutrias, leones marinos, pingüinos, delfines, rayas y medusas. Completado en 1990, es uno de los acuarios más antiguos de nuestra lista. Típico para esta época, el tamaño del panel de visualización no es tan grande como en los acuarios más recientes. Los visitantes ingresan en el 8º piso y bajan en espiral alrededor de un gran tanque central. Varios de los tanques abarcan varios pisos, lo que permite observar a los animales desde diferentes perspectivas. El acuario de Osaka Kaiyukan tiene un volumen total de 10 millones de litros y posee alrededor de 740 especies marinas. Ahora le toca al quinto acuario más grande del 2023 y así entramos al top de los top, y en este caso hablaremos del mega acuario más nuevo que muestra el panel de observación más grande del mundo, que es el Cube Oceanarium. El Cube Oceanarium abrió sus puertas en 2015, tiene un costo por persona de $19 aproximadamente y está ubicado en la metrópoli china Chengdu dentro del edificio independiente más grande del mundo, el New Century Global Center. Está situado más precisamente dentro del centro comercial Seaside City y alberga más de 400 especies y 33.000 criaturas marinas, incluida la medusa más grande del mundo. El tanque principal alberga 2 tiburones ballena bastante pequeños y muchas otras especies de peces. El tanque de exhibición principal de 8.500.000 litros tiene un panel de visualización de 40 metros de largo por 8.3 metros. El Cube Oceanarium ostenta por el momento 2 Guinness World Records, uno por la ventana acrílica más grande del mundo y el otro por la ventana de acuario más grande del mundo, 39.65 metros de ancho y 8.3 metros de alto. Muestra exhibiciones de aguas cálidas y frías, desde el Pacífico a través de los mares tropicales a lo largo del Amazonas hasta el Ártico Norte, y el tanque principal que contiene más de 10 millones de litros y más de 10.000 organismos marinos de todo el mundo. Siguiendo con nuestra lista le toca al puesto número 4. Y aquí nos encontramos con el acuario Churaumi, ampliamente considerado el mejor y más grande acuario de Japón. El acuario Churaumi es parte del Ocean Expo Park ubicado en Motobu, en la isla de Okinawa, Japón. Inició sus operaciones en el año 2002 y tiene un costo de entrada de unos $16. Es ampliamente considerado el mejor acuario de Japón. Fue el acuario más grande del mundo hasta la construcción del acuario de Georgia en 2005. El tanque principal, Kuroshio, alberga tiburones ballena, 2 en este momento, y mantarrayas junto con una gran variedad de otras especies de peces. Después del tanque Kuroshio, hay algunos otros tanques y exhibiciones interesantes, incluida una zona dedicada a los tiburones tigre y los tiburones toro. Otra área especialmente impresionante es la que tiene vida marina en las aguas extremadamente profundas de Okinawa, que incluye exhibiciones de varios peces bioluminiscentes. El acuario Churaumi posee una exhibición que recrea el mar profundo, mostrando a sus visitantes una mezcla de varios hábitats y sus peces. Además de poseer múltiples atracciones como el lago de Manatí, donde podrás alimentar a estos animales, al igual que un tanque para tortugas marinas y otras maravillosas especies.
El acuario Churaumi posee 26.000 criaturas de 740 especies diferentes viven en el acuario. Ahora nos mantenemos en el continente asiático, y nuestro tercer lugar le corresponde a nada más y nada menos que al Sea Aquarium. Con la colección de mantarrayas más grande del mundo, incluida una mantarraya oceánica gigante. El Sea Aquarium, acuario del sudeste asiático, en la isla Sentosa, Singapur, contiene la colección más grande del mundo de mantarrayas, incluida la singular mantarraya oceánica gigante en cautiverio. Fue el acuario más grande del mundo por volumen total de agua hasta 2014, cuando fue superado por Chimelong Ocean Kingdom. Actualmente el Acuario Sea de Singapur fue inaugurado en el año 2012 y tiene un costo promedio de $23.35 por adulto. Con 49 hábitats diferentes, el acuario lleva a los visitantes a un viaje submarino que comienza en el sudeste asiático y continúa a través del Golfo Pérsico y el Océano Abierto. La pieza central del acuario es el tanque Open Ocean con más de 18 millones de litros de agua y 50.000 animales. El hábitat de Shark Seas alberga a más de 200 de estos depredadores, incluidas especies en peligro de extinción, como el tiburón martillo festoneado y el agresivo tiburón punta plateada. El parque permite a sus visitantes vivan una experiencia al máximo ya que permite que sus huéspedes puedan tener un encuentro cercano con sus animales submarinos favoritos. Enciende el temerario que llevas dentro y nada a centímetros de los infames depredadores del océano en Shark Encounter. O, si solo desea estar en medio de miles de peces y algunos de los gentiles gigantes del reino del océano, pruebe Sea Trek, una oportunidad única en la vida que le brinda la oportunidad de caminar y respirar libremente, mientras caminas por las profundidades del fondo del mar. Ahora en nuestra posición número 2 pasamos del continente asiático al continente americano. Sin lugar a duda por el que fue por varios años el acuario más grande del mundo, y hablamos del acuario de Georgia. Sin duda, el mejor y más grande acuario de los Estados Unidos y el único acuario fuera de Asia que alberga tiburones ballena. El acuario de Georgia, ubicado en Atlanta, Estados Unidos, es el acuario más grande de la parte occidental del mundo. El acuario de Georgia abrió sus puertas en el 2005 y actualmente tiene un costo por adulto de $36 más impuestos. Fuera de Asia, este acuario es la única institución que alberga tiburones ballena. Además de estos últimos, los ejemplares destacados del acuario incluyen ballenas beluga, delfines nariz de botella y mantarrayas. Exhibe cientos de especies y miles de animales en sus 7 galerías principales, todos los cuales residen en más de 11 millones de galones de agua. Los animales se exhiben en varias galerías: Tropical Diver, Ocean Voyager, Cold Water Quest, River Scout y Dolphin Tales. Cada galería corresponde a un entorno específico. La gran donación de $250 millones del empresario estadounidense Bernard Bernie Marcus hizo posible el lanzamiento del acuario, que se inauguró en el centro de Atlanta, Georgia, en 2005. En 2018, el acuario anunció su mayor expansión hasta la fecha, un esfuerzo de $100 millones y 45.000 pies cuadrados que presenta una nueva galería de tiburones de agua salada de 1 millón de galones. Sharks, Predators of the Deep, y un nuevo diseño entrada principal, cuya finalización fue realizada en otoño del 2020. Esta nueva exhibición ofrece una vista espectacular, programas que permiten a los visitantes aventureros ingresar al agua y una entrada rediseñada al acuario. La exhibición albergará especies de tiburones como tiburones martillo y tiburones tigre de arena. Y con este cerramos nuestro top 10 de los mejores acuarios del mundo para este 2023, y del continente americano volvemos al continente asiático y el puesto número 1 le corresponde al acuario Chimelong Ocean Kingdom Whale Shark Exhibit. Sinceramente, el acuario más grande y mejor del mundo. El acuario Chimelong Ocean Kingdom Whale Shark Exhibit está ubicado dentro del inmenso parque temático Chimelong International Ocean Resort, en Henkin, China. Es el mayor y mejor acuario del mundo. Cuenta con nada menos que 5 tiburones ballena, así como una gran cantidad de otras especies como mantarrayas, corales y tiburones, es decir que este acuario cuenta con más de 800 especies en todo su territorio. El acuario Chimelong Ocean Kingdom fue inaugurado en el 2012 y tiene un costo de entrada por persona de $49. Chimelong Ocean Kingdom ha establecido los récords mundiales Guinness por tener la cúpula de observación submarina más grande del mundo y el tanque de acuario más grande del mundo. En realidad, Chimelong Ocean Kingdom tiene 5 récords, todos certificados por Guinness World Records. Es el acuario más grande del mundo con casi 49 millones de litros de agua, la suma de todos los acuarios presentes, tanto tropicales como marinos. Cuenta con el panel acrílico más grande del mundo y la vista frontal más grande para un acuario, dado por el tamaño de 39.6 por 8.3 m, con una superficie de unos 330 metros cuadrados de acrílico. Está ubicado en el tanque Whale Shark Exhibit, el acuario que alberga al tiburón ballena gigante. El mismo tanque ostenta otro interesante récord, el domo submarino más grande que se puede visitar en el mundo, con un diámetro de 12 metros.
Finalmente, contiene el tanque más grande del mundo, siempre el mismo, con 22.7 millones de litros de agua. El acuario es a la vez un gran atractivo turístico y escenario de estudios e investigaciones de biólogos y diversos investigadores. Su función es actuar como intermediario entre la ciencia y el público en general, creando un contexto lleno de estímulos y sugerencias que, con un adecuado diseño educativo, permita atraer, sensibilizar e informar. Una estatua gigante de tiburón ballena azul de 63 metros se eleva sobre el acuario más grande del mundo, lo que también lo convierte en una vista notable desde el exterior. El premio al tanque más grande del mundo se le otorgó a este acuario porque el volumen récord de 22.7 millones de litros incluye estrictamente el tanque principal, mientras que la capacidad de 24 millones de litros del acuario de Georgia consiste en el tanque principal, el tanque de retención trasero, filtros y tuberías. Por esta razón el acuario Chimelong Ocean Kingdom es considerado el acuario más grande del mundo en el 2023. Bueno mi gente, hasta aquí hemos llegado, fue un placer para mí compartir sobre el top 10 de los acuarios más grandes del planeta en este 2023 con ustedes. Espero les haya sido de provecho. No olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para seguir recibiendo el interesante contenido que tengo para ustedes. En los comentarios déjenme saber qué les pareció este video y sugiéranme temas que sean de su interés para seguir entreteniéndoles y trayéndoles buen contenido. Nos vemos en la próxima con más contenido interesante y para el disfrute de todos ustedes. Gracias totales.